Buenos días. Good morning, everybody. Dios les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? God bless you all. Quiero poner nuevamente los anuncios del bautismo. I want to put again the announcements about baptism. Vamos a tener 2 lecciones para aquellos que estén interesados. Sé que hay un par ahí más o menos que están interesados. We're going to have 2 lessons, the ones that are interested in getting baptized. Entonces estaremos hablando el 1 de octubre y el 8 de octubre como por 45 minutos después de la reunión del culto. No se preocupen que les daremos almuerzo. So it's going to be the 1st of October and the 8th of October after church service, and don't worry, we're going to give you some lunch. Y vamos más que todo, ¿verdad?, a fundamentarlos en este paso tan maravilloso y que merece celebrar, que es el bautismo. So we're going to learn about this very important moment and step that is baptism. Claro que sí, también. And the ones that are already baptized, you can come and get lunch if you want to. Claro que sí, claro que sí. También con respecto al siguiente Manos y Pies, está diciendo la hermana Jenny que vamos a ir a Ministerio Vida. So our next ministry of Hands and Feet of Jesus, we're going to go to the ministry Vida. Este es un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. This is a rehab center of alcoholics and drug addicts. Hombres en su totalidad, pero pueden ir las mujeres a servir. O sea, en el lugar solo hay hombres. In this place there's only men, but also the ladies can come and serve. Entonces, ellos tenemos más de 10 años de conocerlos, de ir a este ministerio, y tenemos una buena relación con ellos. We have around 10 years going to this ministry, and we have a very good relationship with them. Y a ellos les encanta cada vez que llegamos porque no reciben muchas visitas. And they love every time we visit because they don't get so much visits. Muchos de ellos que están en ese lugar rehabilitándose, A lot of the men that are there on rehab han estado básicamente sin casa, en las calles, tirados. most of them have been on the streets without any house. Entonces los que se están rehabilitando son los que ayudan a los que están en la calle y los llevan, no son sus familiares. So the ones that are getting rehab, they help other ones that are on the streets. They're not even their family members. Entonces la mayoría de ellos no reciben visita de sus familias porque básicamente los han abandonado. So most of them, they don't get visit from their family because they have been abandoned there. Y cada vez que vamos ahí es un tiempo tan maravilloso, esos hombres están hambrientos por la palabra y por la alabanza. And every time we go there, it's a very wonderful time because those men are very hungry for the word of God. Entonces los invito a que vayamos y podamos conocer y poder ser las manos y pies de Jesús. So I invite you to go this day on October 4th, and we can be the hands and feet of Jesus. Bueno, vamos a continuar con la serie en la que hemos estado llevando a cabo. So we're going to continue about the series that we are talking about. Recordemos que esta serie se ha llamado Rindiéndonos a Dios. Remember that the series has been, it's called Surrendering to God. Y no puedo dejar de ser tan insistente en la importancia que es esto, que tiene esto. And I've been very insistent in the importance about this. Es decir, todo comienza y todo termina en nuestra conexión con Dios. It all starts in the beginning and the end with our connection to God. Entonces, el primer tema fue nuestra intimidad con Dios. So our first theme was our intimacy with God. La importancia que tiene eso y cómo debemos de comenzar en ello para poder realmente conocer más a Dios. And the importance that we have intimacy, that way we can know Him in intimacy. Y el segundo tema que vimos la semana pasada, And our second topic that we saw last week, estábamos hablando acerca de rendir nuestro corazón a Él. and it's about surrendering our heart to Him. Porque a veces nos podemos enfocar en lo externo, en las obras, y que tengo que hacer esto y comprometerme. Sometimes we just think about what we have to do, the compromise I can get into, Y no rindo mi corazón but realmente. I don't give my heart to God. Entonces, en las obras dijimos que iban a ser un resultado de rendir mi corazón, un producto, un fruto de rendir mi So corazón. our works is going to be a fruit of our surrendering our heart to God. Entonces, hoy estaremos hablando de otros 3 aspectos importantes para rendirnos a Dios.
So today we're going to be talking about 3 different aspects in surrendering to God. Y ese es el escuchar, el confiar y el obedecer. One is the listening and the trusting and obeying. Realmente esto podría ser un tema cada domingo, pero por cuestiones de que tenemos el calendario, creo lo resumí en un solo. So this can be a topic for every Sunday, but we did a summary because of time for today. Entonces, vamos a orar antes de comenzar. So we're going to pray Así before como we están, start. y solo vamos a darle gracias a Dios. We're just going to give thanks to God. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos. Heavenly Father, thank you because we can be here gathering together. Venimos ante ti, Señor, con un corazón humilde, We come in front of you with a humble heart, reconociendo, Padre, que no merecemos nada, recognizing that we do not deserve more, pero que tú nos has dado la gracia. but you give us grace. Y por eso queremos vivir agradecidos, en una actitud de agradecimiento. And that's why we want to live in an attitude of gracefulness. Gracias, Padre, por tu amor. Thank you, Lord, for Te your pido, love. Señor, que nos hables a través de esta palabra esta mañana I ask you that you speak to us through this word this morning. y que tu Espíritu Santo nos ayude a procesar cada palabra, Señor. And your Holy Spirit can help us process every word, Que nos ayude a discernirlo that it can help us discern. y que a través de tu amor sigas transformando nuestro corazón. And through your love, you can continue transforming our hearts. Gracias, Señor. Thank you, En el Lord. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Entonces este aspecto, esta prédica comienza con el escuchar. So this topic, this preaching is going to start about listening and our hearing. Porque creo que esto es algo que nos cuesta hacer realmente. And sometimes this is very hard for us to do it. Porque primero queremos ser escuchados. Because first we want to be heard. A veces, de hecho, las personas nos están contando sus problemas Sometimes people are telling their problems to us, y ya tenemos la respuesta, ya queremos que termine porque queremos darle la respuesta. and we just want them to finish fast because we already have the answer for them. Y esas son barreras de la comunicación, And those are barriers of communication. ¿verdad? Estamos haciendo prejuicios, estamos tratando de buscar la solución y tal vez la persona no sabemos si necesita una solución. We are prejudging and we just give them a solution, but sometimes that person does not need a solution. Entonces hay una belleza en poder escuchar, decimos en el liderazgo, al tercer nivel. So there's a beautiful thing we say in leadership that you can hear in the third level. No solamente las palabras, Not only the words, sino también lo que está sucediendo en el corazón de esa persona. but also what is happening in the heart of that person. Entonces podemos conocer y entender mejor a la persona, And that way we can understand more on that person. pero somos rápidos para hablar, But we are fast to speak to that person. somos rápidos para hacer. We're fast in doing. Entonces vivimos una vida ocupada, ajetreada. So we live a very busy life. Entonces necesitamos bajar la velocidad para poder conocer realmente. So we need to slow down, that way we can know better. Necesitamos también el silencio para poder escuchar y escuchar bien. And also we need silence, that way we can hear and hear well. Necesitamos detenernos bruscamente We need to stop abruptly, para poder conectarnos completamente con Él. that way we can connect completely with Him. Si nos vamos a las Biblias, si trajeron su Biblia, y si no, por ahí hay Biblias, el hermano Irving las tiene. If you have your Bibles, and if you need a Bible, we have some Bibles over there. Hoy no quise poner ningún versículo en la pantalla, I didn't want to put any verse today in Y- the here on the screen. y la razón no es porque no le mandé los versículos a Perla. And the reason is because I did not send the verses to Perla. Yes. It's because you have to search it now. Es porque quiero que pongamos en práctica el espadeo bíblico. So we can practice No sé cómo looking, dice eso. I don't know, looking for the Word of God. Ok, en Lucas 10, We're going to go in the book of Luke 10. todos conocemos esta historia, We all know this story. y de hecho es bien famosa en el ministerio de Rancho Bonito. And it's very famous in the ministry of Rancho Bonito. Irving le pasa diciendo a la hermana Jenny. Irving keeps repeating it to Sister Jenny. Aquí vemos que en Lucas capítulo 10,
versículo 38 al 42. So here in Luke 10, verse 38 to 42, Jesús visita a Marta y a María. Jesus visits Martha and Mary. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verse 38, now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listening to his teaching. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Aquí Jesús nos está mostrando algo tan maravilloso acerca del escuchar, acerca del calmarnos, del Here, parar. Jesus is showing us about hearing and about calming down. Vemos que Marta está perdida en el ajetreo. We see that Martha is just lost in all of the things she has to do, Y no es necesariamente cosas malas. and not necessarily bad things. De hecho, ni parecen que fueran cosas egoístas, centradas en ella misma. And it doesn't even look like it was like selfish things she was doing centered in herself. Estaba sirviendo a Jesús mismo. She was serving Jesus. Ahí dice, ¿verdad? Que yo estoy sirviendo y mi hermana, ¿por qué no me ayuda? And she says there, I'm serving you, and why does my sister do not help me? Entonces no está haciendo algo malo, So she's not doing anything wrong. está haciendo algo bueno, She's doing something good, pero se está perdiendo lo mejor. but she is losing the best. A veces en el ministerio hacemos tantas cosas buenas, Sometimes in ministry we do so many things that are good, pero nos perdemos la mejor parte. but we lose the best part. Y ese es escuchar a Jesús, And that is listening to Jesus. es conectarnos a Él. Is connecting to him. Ahora vemos a María en el otro lado. Now we see Mary on the other side. Ella está ganando en la calma, So she's gaining in the calm. en poder estar a los pies de Jesús escuchando sus palabras. She is on the feet of Jesus listening to his words. Y vemos que Jesús And we see that Jesus, realmente está reafirmando la actitud de María. and truly, he is reaffirming the attitude of Mary. Entonces le está diciendo, está bien lo que está haciendo María, está mejor lo que está haciendo María que lo que estás haciendo tú. So he's saying, it's good what she's doing, it's better than what you are doing, Martha. Entonces lo que sucede es que solo la calma crea en nosotros el poder escuchar bien. So only calming down can make us hear better. Entonces cuando incluso de repente estamos haciendo estudios bíblicos, estamos aquí escuchando un sermón, So sometimes we're in Bible study, or here we're hearing a preaching, y escuchamos un montón de ruido. and we hear a lot of noise. Y estoy ya pensando en qué voy a hacer de almuerzo porque es domingo. And I'm thinking what I'm going to do about lunch because it's Sunday today, I have to cook. O estoy pensando en esta semana difícil que se viene ya. And I'm thinking about this very hard week that is coming up forward. Hermano Cris, apúrese porque no sabe que tengo que ir a preparar toda la semana. Chris, please hurry up because I have to go and get ready for the next week. Pero ¿cuántos realmente estamos escuchando? Estamos diciendo, Dios, háblame, voy a discernir lo que el hermano Cris está diciendo. But who are we truly listening and hearing and saying, okay, God, please discern myself to hear your word today, what's being spoken by Chris. Y es que les soy sincero, yo no quiero que ustedes me crean lo que estoy hablando. And sincerely, I don't want you to believe what I'm talking. No quiero que ustedes digan, bueno, todo lo que dice Cris es cierto. I don't want you to say everything that Chris is saying is true. No, quiero que escuchen lo que Dios tiene para decir para ustedes. I want you to hear what God has for you today. Y eso es cuando realmente estamos escuchando al tercer nivel. And that's when we are listening in that third level.
Solo la calma crea el escuchar. Only calming down can make us listen. Si nos vamos a Marcos 4, If we go to the book of Mark 4, vemos la parábola del sembrador. we see the parable of the harvest. Marcos capítulo 4. We go to Mark 4, Y vamos a irnos al versículo 14. and we're going to the verse 14. No la vamos a leer toda, ¿verdad? Porque es todo el capítulo, básicamente. We're not going to read all of it because it's all, the whole chapter, right? Pero directamente la explicación que Jesús le da a los discípulos. But this is the explanation that Jesus gives to his disciples. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. The sower sows the word. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. And these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. And these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. And they have no root in themselves, but endure for a while. Then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Verse 18, and others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word. Pero los afanes de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. But the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word and proves unfruitful. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit 30-fold and 60-fold and 100-fold. Y sí, esto tiene que ver con los creyentes y los no creyentes, los que piensan que son creyentes. And this is for the believers and the not believers and the ones that think they are believers. Pero creo que hay unos principios que podemos aplicarlos a la manera en que escuchamos. And there's some principles that we can apply when we hear it. Si escuchamos de manera informacional, If we just hear for information, se los va a quedar en conocimiento. it's gonna get in knowledge. Tal for vez nos us. emocione un poco, un rato, y después se va. It's just it got us excited a little bit, a while, and then it's just gone. O de repente nos volvemos aquellos y empezamos a incluso a ser como supersticiosos, Or then we can start being superstitious. que empezamos a usar la palabra de Dios como un amuleto. And we start using the word of God as a like a In a superstitious way. superstitious object, like something superstitious. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, mire, cuando usted mire que está oscuro y mira algo raro, usted diga la sangre de Cristo, la sangre, y dígalo fuerte para que lo escuchen. Like an example is like when you see like there's a dark place over there, and you just say, "Okay, Jesus' blood cover me, please, right here." Y no digo que está malo. And it's not wrong. El asunto es cuando lo hacemos solo como amuleto, solo por decir, bueno, lo tengo que decir porque tengo miedo. And we just use it when it's a moment of fear that we have. Si realmente lo creo, yo sé que la sangre de Cristo me protege y la sangre de Cristo tiene poder. If I truly believe it, I know that the blood of Jesus protects me, and His blood has power over me. Pero no es un amuleto, no es superstición, It's not just something superstitious for us. sino que es verdad, es un credo, es creer en lo que Dios me ha dicho, en lo que Él es. It's truth, and it's believing what God has doing and what He is for me. Entonces, al escuchar con calma, gano tres cosas. So when I hear calmly, I gain three things. Gano el poder de oír verdaderamente. I hear that I can hear truly.
También gano el poder de recibir las palabras de Dios. I No gain- mis palabras, las de Dios. I gain the power to receive the word of God, not my words, but the words of God. Por lo tanto, gano el poder de conocer a Dios So I gain the power to know God y realmente conocerlo. and truly know Him. Dice en Romanos 10:17 In Romans Aquí está en 10:17 it says, que la fe viene del escuchar. Y el escuchar, dice, o el oír, es la palabra de Cristo. so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Entonces, cuando escuchamos, no es informacional, es transformacional. So when we hear it, it's not just the inferential, it's transformation for us. Entonces, cuando empezamos a escuchar verdaderamente e intencionalmente, personalmente, So when we start listening intentionally and personally en su intimidad con Dios, in the intimacy with God, un resultado de ello es el segundo punto. one of the results is our second point, Es que puedo confiar plenamente en Dios. is that we can trust completely in Jesus. Puedo confiar que Él está en control. I can trust that He is in control. Ahora, lo interesante de esto es que lo que yo decido creer acerca de Dios, And interesting is that what I decide to believe about God en gran manera determina la calidad y la fuerza de mi fe. in big way it determines the faith of my faith. Sorry. Ajá, la calidad y la fuerza de mi fe. The quality and the strength of my faith. Entonces, ¿por qué? Hay muchas cosas que, como les he dicho, dañan o distorsionan mi perspectiva hacia Dios. So there's a lot of things around that they can damage our perspective of God. 4 cosas. 4 things. La primera es lo que mi familia formó en mi vida, o sea, el estilo que se traspasa generacionalmente. Number 1 is what my family formed in our home, what it's been in generations in my family. Y de manera no intencional se crean, como les decía el domingo pasado, heridas en nuestra vida. So non-intentionally there's wounds that are carried in our lives. Pero de repente pensamos, ¿es mi opinión realmente importante? Really, is their opinion so important? Si se ponen a pensar, esa pregunta radica en nuestra niñez. So if you start questioning that, it goes to your childhood. Entonces, o si me porto mal, no me quieren. So if I'm bad, nobody loves me. Porque hasta en broma a veces le decimos a los niños, no, así no te quiero porque te portaste mal hoy. And with the kids, sometimes we tell them, okay, I don't love you anymore because today you were bad. Entonces no lo hacemos con mala intención. We don't do it with a bad intention. Pero eso puede crear en su subconsciente algo que dice, tengo que portarme bien, si no nadie me va a querer. And that sometimes can create in their subconscious that they have to be good, that way they can be loved. Y eso lo pasamos hacia nuestra relación o nuestra perspectiva con Dios. And that we can pass it to our relationship or our perspective with God. Porque cada vez que pecamos o tropezamos, decimos, mejor ni me acerco a Dios porque ahorita ni me quiere. And every time we sin, we say, I'm not going to get close to God because He's not loving me right now. Pero Dios nos está diciendo, no, vengan así como están. But God is telling us, no, you just come how you are right now. Él quiere restaurarnos. He wants to restore you. Es decir, aunque un padre le haya dicho esto a su hijo de que si se porta mal no lo quiere, Even if a parent has told his child, I don't love you anymore because you were not good, en manera de broma o de manipulación, or just like kidding, or just like in manipulation way, al final la verdad es que el papá siempre lo va a amar. and that father is always going to love his kid. Esa es la verdad. That's the truth. Dios con nosotros, Él nos ama sin importar lo que hemos hecho porque Jesús ya lo hizo por nosotros. God loves us entirely, even though because Jesus already died for us. Entonces, ven cómo la familia puede afectar nuestra perspectiva hacia Dios. See how our family can affect our perspective for God. Entonces tenemos que identificar esas cosas. So we have to identify these things. También el segundo es la experiencia de mi vida. Los dolores y los sufrimientos afectan mi perspectiva también de And Dios. second is our experiences, our lives. Our experiences distort our perspective of life with God. Entonces, por ejemplo, el sufrimiento, cuando sufrimos, decimos, realmente estoy solo, a nadie le importo. So when we suffer, like I'm by myself
nobody cares about me. Y de repente algo tan terrible puede suceder incluso en esas grandes cruzadas. And suddenly something that can happen even though in those big crusades, Dios no me sana, algo malo estaré haciendo. God does not heal me, so something I'm doing wrong. Imagínense. Just imagine. O sea que Dios me está castigando con esta enfermedad. So I'm getting punished. That's why I have this sickness in my life. Y empezamos a sentir culpa y vergüenza. And we start being guilty and ashamed. Imagínense esas grandes cruzadas de sanaciones que dicen, y la persona que no se sanó regresa a su casa con culpa y con vergüenza. And just imagine those big crusades that are healing people, and then that person is not healed and goes back home with shame and guilt. Y peor con la condición de la que se fue. Va sin esperanza ya. And worse of the condition that they went to that place, they have no hope anymore. Porque dijeron, ¿qué estará pasando? Dios ni me quiere ya. O sea, ni siquiera en un milagro, nada. Because they say, okay, God does not love him anymore because I did not receive any miracle. And other people did. Y no es así. And it's not like that. Entonces, no tenemos que permitir que las experiencias de nuestra vida se interpongan en cómo vemos a Dios. So you don't have to let the experiences of life put between your relationship with God. Otra cosa que daña nuestra perspectiva es los contextos culturales. Another thing that distorts our perspective are the cultural things. Y aquí esta es una iglesia multicultural. And here our church that is a multicultural church. Pues tenemos hondureños, We have Hondurans, tenemos británicos, we have from Britain, tenemos estadounidenses we have Americans, y tenemos ¿de dónde? Santa Bárbara, Santa Bárbara. Tegucigalpa. Tenemos guatemaltecos. We have from Guatemala. Entonces, son diferentes contextos culturales, pero eso también distorsiona nuestra perspectiva hacia Dios. And sometimes we have different cultures, but that distorts our perspective with God. Por ejemplo, en Tailandia, esta semana estuvo Justin aquí. For example, in Thailand, Justin was here this last week. En Tailandia, la mayoría de la religión es el budismo. In Thailand, the majority of religion is Buddhism. Entonces, el budismo no solamente es una religión como aquí en el cristianismo, por decirlo así, It's not just a religion like us Christians, like here. sino que está arraigado en la cultura. And it's together with the culture of them. Entonces, no es que todo el país es budista, pero todas las características del budismo están arraigadas en la cultura de So Tailandia. not the whole country have Buddhism religion, but their culture goes around that Buddhism. Entonces, vemos que es un país pacífico. So we see that it's a country that's very peaceful. Cuando fui, me daba tanta ternurita en el corazón, When I went, I had like so much cuteness in my heart porque es que la gente es tan dulce, because people are very cute en sweet, and sweet. es demasiado dulce. They were too sweet. Entonces, y humilde y con todo, o sea, uno se siente como que, wow, no, yo no soy mejor que nadie aquí, pero ellos lo hacen sentir a uno como que es más especial. And they're very humble in how they act, and they make you feel like you're not more than them and how they treat you. Pero lastimosamente la cultura del budismo habla acerca de las obras. So their culture, they talk about a lot of the works. Entonces que si tengo que como que nivelar mi vida con las obras buenas, hacer buenas obras para ganarme la reencarnación. So I have to do good Por ejemplo. works and balance it in my life. That way I can get to reincarnation, for an example. Entonces, esa manera ellos, que muchos de los cristianos, los que se convierten al cristianismo de allá, And a lot of people that over there that go to Christian life, como están enfocados en las obras culturalmente, because they focus on the works culturally, entonces como cristianos pueden tender a actuar, a enfocarse en las obras para estar bien con Dios. and as Christians then tend to focus on the works. That way they can have a good relationship with God. Lo vemos aquí en Latinoamérica. We also see it here in Latin America. Aquí en Latinoamérica hay una necesidad de un evangelio agresivo. Here we see an evangelism that is very aggressive. Entonces, por ejemplo, si un pastor no está gritando, If there's a no sé, pastor le that's falta. not screaming there, le falta unción. he doesn't have anointment.
Entonces, y la iglesia no está saltando, no está remolineando, le falta el espíritu. And if the church is not like dancing and they're not like Just jumping around. jumping around, they don't have the Holy Spirit there. Entonces, eso se convirtió en algo arraigado a nuestro contexto, And that comes just something united to our context. y eso distorsiona nuestra manera de ver a Dios. And that just makes a distortion of how we see God. El legalismo El legalisms crea miedo Legalisms just bring fear to the person y condiciona nuestra manera de ver a Dios. and just condition our ways we see God. Entonces hay 4 verdades que quiero que nos enfoquemos. So there's 4 truths that we can focus on. La primera verdad es que tenemos que saber que Dios está conmigo. We have to know that God is with me. En Mateo 28 es una promesa de Jesús. In Matthew 28, it's a promise of Jesus. Versículo 20. In verse 20, Cuando Él da la gran comisión de ir a ser discípulos a las naciones when he gives the big commission to go and make disciples y que los bauticemos, and that we baptize them, en el versículo 20 dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. In verse 20, he says, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Entonces, esta es una verdad de So, Dios, this is a truth of God que Él estará con nosotros. that he's doing with us. La verdad número 2 es que Dios es fiel. The truth number 2 is that God is faithful. Vamos a Josué, Antiguo Testamento. Sí. We're going to go to Joshua in Capi- the Old Testament, Capítulo 23, chapter 23, versículo 14. verse 14. Dice, he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Es decir, en otras palabras, Dios ha cumplido lo que prometió. And now I am about to go the way of all the earth, and you know in your hearts and souls, and all of you, that no one in the world has failed of the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you. Not one of them has failed. This means that God has fulfilled his word. Entonces Dios es fiel, que no nos quede duda. God is faithful, and we do not have to doubt it. Pero nos cuesta tanto entenderlo o creerlo muchas veces. But sometimes it's very hard for us to understand. Por eso analicemos qué es lo que está distorsionando nuestra perspectiva hacia Dios. That's why we have to analyze what is keeping us away from our perspective with God. La verdad número 3 es que Dios se interesa por mi vida personal. Truth number 3 is that God is interested in my personal life. Dios me ama. God loves me. Dios dice tantas cosas maravillosas acerca de mi identidad. God says so many things about my identity. Que el domingo pasado hablábamos, ¿verdad? Somos hijos, nos hace llamar hijos. Somos nación santa, somos escogidos de Él. Last Sunday we talked about that we are sons of Him. We are a nation chosen by Him. Y dice en Josué 1:9. And in Joshua 1:9 it Todos lo says, sabemos, ¿verdad? we all know this word. Esfuérzate y sé valiente. Be strong and courageous. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Why does he say that you have to be strong and courageous? No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. No temas ni desmayes es algo tan personal. Do not be afraid and do not be dismayed. It's something so personal. Es un detalle de nuestra vida. It's a detail in our personal lives. Porque Dios sabe que tendemos a temer. Because God knows that we have fear. Si Dios no se mete en nuestra vida personal, If God does not get into our personal life, o no le importaba en este caso Josué, or it doesn't matter for Joshua here,
Solo le hubiera dicho, esfuérzate y sé valiente. He could only told him, okay, just be strong and courageous. Y haz esto, eres mi soldado. Just do this and you're a soldier. No But temas no. ni desmayes. Yo sé que van a venir tiempos de duda, yo sé que van a venir tiempos difíciles. Don't be afraid and don't dismay because there's going to be troubles coming. Pero yo estaré contigo. But I am going to be with you. Y la verdad número 4 es que Dios es sabio y justo. And the truth number 4 is that God is just and has wisdom. De Él proviene la sabiduría. We have wisdom from God. Dice en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4. Deuteronomio. Yeah. We go to Deuteronomy 32. Yeah, that's That's a a hard hard word. word. It's a very hard word. Capítulo 32 versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomy 32:4. The rock, his work is perfect, for all his ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is he. Este es un cántico que Moisés le daba a Dios. This is a song that Moses gave to God. Entonces este cántico habla de lo que Dios es. And this is talking about who God is. ¿Cómo no podemos confiar en Él? How can we not trust him? De Él proviene la sabiduría, de Él proviene la justicia. We have wisdom from him. We have justice from him. El problema es que hay dos obstáculos So there's 2 obstacles now. para que nosotros confiemos en Dios. That way we can trust God. Que de hecho podremos decir que solo uno. We can just say that there's one. Es el orgullo. That it's pride. El orgullo que dice, yo sé lo que tengo que hacer. That pride that says, I know what I have to do. Y yo sé cuándo lo tengo que hacer. I know when I have to do it. Entonces, lo que pasa es que a veces pensamos que la inseguridad no es orgullo. We sometimes think that insecurity is not pride. Pero es que está la altivez o la arrogancia. But there's Arrogance. arrogance up Entonces, top, que es parte del orgullo, pero el orgullo también en la falsa humildad se esconde. that it's part of pride, but it's like a false humbleness. También se esconde el orgullo en eso. You can hide pride in that false humbleness. El orgullo es cuando todo se trata de mí. The pride is everything goes around me. Y está el orgulloso que es altivo, And there's that person that's pride that it's old, que es arrogante, that it's arrogant, pero está también el orgulloso que es víctima. but also there's the pride that's a victim. Entonces todo es acerca de mí. Y me trato de justificar y me pongo a la defensiva, pero los dos son súper orgullosos. And all revolves around me, and I put myself in a defense way, and all goes around me, and that's pride. Y ese orgullo me lleva al miedo muchas veces. And that pride takes me to fear. O sea que cuando escucho la voz de Dios y estoy confiando en Él, pero Él me dice que haga algo, a veces tengo miedo. So when I hear the voice of God and He tells me something to do, but I'm afraid, Pero yo digo, no, yo sé cómo protegerme mejor. but I know how to protect myself better. Entonces actúo por mis propios medios y dejo de escuchar a Dios. I act in my own ways, and I stop listening to the Word of God. No, y es que si hago lo que Dios dice, qué vergüenza, y si no sale como Él quiere. If I do what God is saying, I know that's going to be so shameful, and if it doesn't go the way it has to go, Entonces me protejo. so I start protecting myself. O podemos elegir la fe. Or Podemos elegir la fe. we can choose faith, Que Él sabe lo que es mejor that He knows what's better for me, y puedo confiar plenamente en Él. and I can trust Him truly. Y el último punto que estos dos me llevan es a obedecer. And the last point that all these two take is to obey. Lucas 6:46. Luke 6:46. Rápido. Ungido. Escuchen lo que dice Jesús.
Listen what Jesus is saying. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Hermanos, escuchen. Brothers, listen. ¿Por qué le decimos Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Why you say Lord, Lord, and do not do what I tell you? Machete, ¿va? Machete. La obediencia la podemos definir de la siguiente manera, So obeying, we can define it in the next way. que es el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. It's the commitment, no, Fulfillment. the fulfillment, and being. The fulfillment or being surrendered to the commands of who has authority. Entonces, yo digo que Jesús tiene autoridad en mí, So I say that Jesus has authority over me, o solo la autoridad que yo le quiero dar y cuando me conviene. or just the authority that I want him to have, and it's convenient for me. Entonces es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es únicamente un asunto de deber, And we say that being obedient to God is not something that you have to do. es decir, obedecemos porque le amamos. We obey him because we love him. No somos soldados, We are not soldiers. somos hijos. We are sons. Recordemos Just remember y that. cantamos que somos soldaditos, siervos del And Señor. we can do that little song. We're just little soldiers. We just listen to Y the nos las Lord's enseñaron word. desde chiquito, ¿verdad? And we hear that song when we're little. Y se nos hace parte de nuestra identidad. And it's part of our identity. Se nos olvida que somos hijos. But we forget that we are sons. Cantamos, oh, ya no soy esclavo, And we sing today, I'm not a slave anymore. soy hijo de Dios. I am a son of God. ¿Realmente cree usted que es hijo de Do you Dios? believe that you are a son of God? Entonces obedecemos porque le amamos, So we obey because we love him. no porque es un deber y ay, tengo que hacer esto porque bueno, es lo que Dios me manda. Not just because he has to be that way and I have to do it like this. Entendemos que un espíritu de obediencia es tan importante como el acto de hacerlo. So it's very important to have a spirit of obedience and doing the obedience. Pero servimos al Señor con humildad, But we serve God with humbleness, con un corazón sencillo y con amor. with a simple heart and with love. Eso hace la diferencia entre obedecer como soldado y obedecer como hijo. And that's the difference of obeying as a soldier or obeying as a son. Cuando obedecemos como soldados estamos cargados. When we obey as soldiers, we just have charges over you, Burdens. burdens. Entonces, pero, porque ni modo, tengo que hacerlo porque Dios dice en la palabra y eso es lo que hacían los fariseos. Because I just have to do it, and the word says it, and then the Pharisees, they just do it like this. Tenemos que cuidarnos de enmascarar nuestro corazón pecaminoso con un velo de obediencia. We No sé si just tiene have- sentido. I don't know if this makes sense, but we just have to be careful just to cover our sinful heart with a veil of O obedience. sea, podemos aparentar ser obedientes, qué comprometidos, hermano, y cómo sí, y cómo sabe palabra. To other people, we can just be shown as obedient, and the people say, oh, how he knows the word, how he acts. Pero tal vez el corazón está lejos de Dios, But that heart is far away from God. porque tal vez nuestra niñez nos acostumbraron a hacer y no a hacer. Because sometimes our childhood just shows us what to do, but not to Being. do it. Being. Being. Yeah, to do and being. And being. Entonces, hacer o ser. Do or being. Escuchen bien, ¿verdad? O hacemos o somos, básicamente. Just listen, Vero. Are you doing or you're just being there? Entonces, tenemos que ser. So we have to be. Y eso comienza en el corazón. And that starts with our heart. Los fariseos perseguían incansablemente los actos de obediencia, The Pharisees, they will go with the acts of obedience. creyendo que merecían el cielo por lo que habían hecho. They just thinking that they deserve heaven with the works that they did. De hecho, se consideraban dignos ante Dios They were considered dignified in front of God, y que Dios les debía una recompensa. and that God is going to give them a
recompensa. A reward. A reward. Entonces hasta hay canciones así de que vengo por mi recompensa a reclamar lo que es mío. So there's a song that says, I come and bring and take my reward for what I'm being. Hermanos, no todo lo que dice de ser cristiano en nuestro contexto aquí es edificante. Not everything that we say as Christians is edifying. Hay muchas canciones que solo llenan el deseo de nuestra carne. There's a lot of songs that just bring our desires in our flesh. O que incluso esas canciones a veces se tratan de nosotros And those songs are about us y nos victimiza. and makes us a victim. Entonces tenemos que tener cuidado. So we have to be very careful. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Kainos, tener una iglesia fundamentada en la verdad. So that's what we're trying to do here in Kainos. We have a church that its base is the truth. Y que ustedes disciernen a través de su Espíritu Santo, el And Espíritu Santo de that Dios. you can discern the word of God with the Holy Spirit in your heart. Y es que nuestro trabajo es apuntarlos a ustedes a la intimidad con Our Dios. Our works is for you to be pointed to the truth. Mateo 23 le dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos. Escuchen bien, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres. O sea que a los hombres parece, no, este hombre es de Dios, es santo. Pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. In Matthew 23:27 it says, "Who to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like the whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness." Y aquí vamos terminando porque creo que me pasé el tiempo, estoy muy emocionado. So we're finishing right now. He passed in time, and we have to finish now. Ven cómo le dice a los fariseos, ¿verdad? You can see how he says to the scribes and the Pharisees. Entonces la obediencia nace del amor. So obeying grows from love. No se enfoquen en obedecer, Don't focus in just obeying. o enfóquense en aprender a amar a Dios. Just focus in learning to love God. Cuando realmente amemos a Dios, vamos a tratar de complacerlo, de honrarle. When we truly love God, we're gonna honor Him with our actions. Y no seremos perfectos con nuestra obediencia, todos lo sabemos. And we're not gonna be perfect in our actions. Pero nuestro deseo es someternos a Dios realmente. But we have to surrender to God completely. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, When we love God and we surrender and we obey Him, naturalmente tendremos amor para los demás. naturally we're going to have love for El others. segundo más grande mandamiento, ¿verdad? The second biggest commandment, right? Nos convertimos en la luz y en la sal del mundo. We are the light and the salt of the world. Y es que miren, hermanos, el pecado es placentero para la carne. So sin is very Pleasing. to the flesh. Satisface la carne. It pleases the flesh. Pero para dejar el pecado debemos amar más a Dios que al placer. So if we want to stop sin, we have to love more God than the pleasure. Pero no vamos a poder amar hasta que no experimentemos realmente a Jesús en nuestro corazón. We're not going to love until we experience Jesus in our lives. Y cuando Jesús empiece a transformar nuestro corazón y nuestra perspectiva, nuestra mente. And when He starts to transform our hearts and our perspectives and our minds. Por lo tanto, debemos aprender a escuchar. So first we have to learn to listen. No conocemos a alguien solo hablando nosotros. We don't know somebody just to talking to them. Tenemos que escuchar más que hablar. We have to hear more than talking. Escuchemos la voz de Dios personalmente. We have to hear the word of God No personally. estoy hablando de aquí en la iglesia, no estoy hablando de sermones, de podcast. Estoy hablando de su intimidad con Dios, su tiempo a solas con Dios. I'm not saying here at church, listening at podcasts, and I'm saying about your intimacy with God over there alone. Y así empezaremos a creer y a confiar en las promesas, en sus verdades, And we're going to start believing in His truth and in His word, en la verdad de su carácter, de quién realmente es Él. and the truth of His character and
truly who He is. Todo lo demás surgirá de nuestro amor y obediencia a Dios. All will come from His love and the obedience with God. Él nos da el privilegio de ser llamados hijos por su gracia. He gives us the privilege to be called sons because of His grace. Qué privilegio que le podamos servir. It's the privilege that we can serve Him. No tenemos un derecho. We don't have a right. Un derecho es yo merezco estar aquí. A right is I deserve to be here. Y por eso te arrastramos los pies porque, bueno, ni modo, servirle a Dios. That way we just go with our feet and we have to serve Jesus again. Pero cuando nos damos cuenta que es un regalo, But when we know that this is a gift, trabajamos de un corazón agradecido. we work with a heart of gratefulness. Termino con esto. I finish with this. Decía Justin, Justin was saying, que se me quedó esta. La diferencia, dice, entre justicia, misericordia y gracia. the difference between justice, mercy, and grace. Justicia, dice, es lo que merecemos pagar. Justice is what we deserve to pay, Y lo recibimos, o sea, recibimos el castigo. and we receive that punishment. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Mercy is to receive what we don't deserve. No, it's don't to not receive what not we deserve. receive what we deserve. La misericordia. Mercy. Misericordia es no recibir lo que se merece. Mercy is not receiving what you deserve. O sea, Naomi se portó mal, le iba a pegar, pero no le voy a pegar, voy a tener misericordia. Naomi was bad and she deserved to be spanked, but I'm not going to hit her because I have mercy. She's my sister. It's his sister. O Or gracia. grace. Te voy a dar lo que no mereces. I'm going to give you what you don't deserve. Eso es lo que hemos recibido, algo que no merecemos. That's what we have received, something that we do not deserve. ¿Cómo no vivir agradecidos? How can you not be grateful? ¿Cómo no reconocer el privilegio? How can you cannot recognize that privilege? Por eso agradecemos a Dios y le obedecemos. That's why we are thankful for God. Voy a orar. To God. We're going to pray. Padre, te agradezco, Señor, por esta palabra. Heavenly Father, thank you for this word. Gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos enseñes a escuchar tu voz. And we ask you to help us listen to your word En un mundo lleno de tanto ruido, in a word that is full of noise. queremos escuchar tu voz. We want to hear your Queremos voice. pausar y escucharte a ti, Señor. We want to pause and hear from you, Porque God. no te escuchamos porque tú no quieras hablarnos. Because we don't listen because you don't want to talk to Tú us. siempre nos estás hablando. You are always talking Y to esa us. es una verdad. And that's the truth. Dice tu palabra que tú estás ahí en la puerta llamando. The word says that you are there on the door talking to us. Y que el que abre la puerta dice, me sentaré y cenaré con él y él conmigo. And the one that opens the door is going to have dinner with you. Entonces, amados hermanos, Dios nos está hablando todo el tiempo. So brothers, God is speaking to us every moment. En medio de nuestras fallas, In the middle of our struggles, Dios nos está hablando. God is speaking to us. Pero es el ruido que no nos deja escuchar. But it's the noise that does not let us listen. Padre, permítenos escuchar. Lord, let us listen to you. Y permítenos escuchar tus verdades. Let us hear your truth Y conocerte. and know you Y confiar en ti and plenamente. trust in you completely. Para que podamos obedecer con gozo That way we can obey with joy y con amor. and with love. Y vivir agradecidos por tu gracia. And be grateful with your grace. Gracias, Padre, por esta comunidad de hermanos. Thank you for this community of brothers. Queremos aprender a ser agradecidos, Señor. And we want to learn to be grateful. Gracias porque podemos conocernos Thank you because we can know you. y podemos conocerte a ti, Señor. We can know you and we know each other too. Te amamos en el nombre de Jesús. We love you in the name of Jesus. Amén. Amen. Antes de pasar a la Santa Cena, mientras viene el Mr. Rubén, Before we go to supper and Mr. Ruben comes, el próximo domingo es el último sermón de esta serie. next Sunday is the last sermon of this series. Y nos estaremos enfocando en darles herramientas, disciplinas espirituales, And we're going to focus in giving disciplinary tools, spiritual disciplines, spiritual disciplines, y herramientas para que ustedes puedan crecer en ello.
that way you can grow. Así que, mister.